Hola, saludos a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis Santoro y represento la marca de ManageKey. Bien, sigamos con el hilo de lo que es la valoración del flujo. En este video vamos a revisar lo que es la valoración del monto máximo de crédito. ¿Ok? Obviamente hace razonable seguir con el tema de la valoración del monto máximo de crédito cuando ya tenemos una herramienta que puede definir la cuota máxima que le puedo otorgar y que cumpla adicionalmente con las preferencias, y que cumpla con lo que es la tolerancia al riesgo, que ya lo vimos. ¿Ok? Entonces, si en una valoración de crédito, aplicando una cuota, cumple con la valoración del flujo, cumpliendo con lo que es el parámetro de tolerancia al riesgo, nosotros con esa cuota podemos definir cuál es el monto máximo de crédito que le podemos dar. Ahora, como ya podemos o ya entendemos lo que es el riesgo, no solamente es la aprobación por buró, como ya lo repetí anteriormente, sino que ya podemos valorar el riesgo. Y este riesgo se presenta sobre un 60-70% de probabilidades de que realmente este cliente mantenga ese parámetro, o sea, y que esté dentro del endeudamiento mensual y que esté dentro de lo que es el endeudamiento en relación al patrimonio, ¿verdad? O que tenga valoraciones máximas y valoraciones mínimas coherentes para proteger a la empresa. Recuerden que nosotros vimos esto, ¿verdad? Nosotros manejamos aquí una tolerancia al riesgo, lo manejamos con un mínimo de 9,14 cuando era de 20%. Decidí hacer un análisis de riesgo para ver si esta tolerancia al riesgo se mantenía. En este caso, si recuerdan, nosotros tuvimos una probabilidad de mantener los 140 del 2,28% de probabilidades, sumamente baja, y un 97% de probabilidades que iba a tener un saldo negativo de menos $280 en flujo. Por ende, no lo íbamos a otorgar, ¿correcto? Pero si en un momento dado nosotros podemos tener una valoración de riesgo aceptable, si podemos definir que cumple por lo menos con la mayoría de los parámetros, como siempre he dicho, que sea coherente con las necesidades de la empresa, viene la siguiente parte, que es la valoración del monto máximo de crédito. Esta valoración del monto máximo de crédito, definimos algo muy importante, que es el plazo que le voy a otorgar. Ese plazo que le voy a otorgar tengo que definirlo en función del riesgo. Si es un cliente que tiene un nivel de riesgo alto, ¿verdad? Mientras más alto sea ese riesgo, nosotros tenemos que optar por un crédito de menor plazo. ¿Ok? Entonces tenemos que definir ese monto, sea cual fuere ese plazo. Si mañana tiene una valoración de crédito más alta, yo puedo optar por una valoración de plazo mucho más alto, y así sucesivamente. Obviamente tenemos que también ser coherentes con el tipo de producto. Si está comprando una moto, por ejemplo, que tiene una depreciación a 5 años, pero esa moto va a ser utilizada para un delivery en una zona de alto riesgo de la ciudad donde se encuentran, por favor, el crédito no es a 5 años, el crédito posiblemente sea 2, máximo 3 años, porque un artículo como ese se va a depreciar mucho más rápido por el uso. Si hablamos de electrodoméstico, el electrodoméstico tiene una depreciación de 10 años, dependiendo de la marca, ¿verdad? La calidad del producto. Si es una buena marca, podemos decir que esa depreciación se va a mantener, pero esa depreciación va de la mano con el uso del artículo. Si ese artículo va a ser usado para un emprendimiento donde realmente la frecuencia de su uso va a ser muy alta, realmente los 10 años de depreciación no aplican. O sea, tienen que hacer una valoración completa: dónde va a estar el artículo,
y cuál va a ser el uso que se le va a dar al artículo. No es lo mismo comprar un electrodoméstico que va a tener un uso doméstico, que va a estar en una casa donde simplemente la familia lo va a utilizar. O sea, hay parámetros que realmente financiero y crédito deben definir para proteger y minimizar el riesgo de la empresa y obviamente para proteger la rentabilidad de la misma. ¿Ok? Bien, tratemos de hacer un video corto pero productivo. Vamos hablando de lo que es la valoración del monto del crédito, aprendamos un poco más de matemática financiera. Estamos hablando de que en matemática financiera nosotros vemos lo que es el interés simple, ya lo vimos, pero también tenemos el interés compuesto. El interés compuesto es la capitalización de intereses, ¿verdad? Pero también podemos tener la actualización de un flujo. ¿Ok? Para la valoración del monto del crédito, el monto máximo del crédito, nosotros vamos a hacer la actualización de un flujo descontado a la tasa de interés que la empresa utiliza para dar sus créditos. Ahora voy a hacer una acotación aquí. Estamos hablando de negocios normales que dan crédito normal, no como estas empresas que existen, que hay muchas de electrodomésticos, de distribuciones de motos, que te calculan un valor a crédito y ese valor a crédito te lo dividen para las diferentes cuotas, te venden la cuota. Pero recuerden que ya les puse un ejemplo. Este tipo de empresas no están reguladas y lo único que hacen es perjudicar al deudor, incrementándole el endeudamiento. ¿Ok? Y obviamente cortándole las alas posiblemente para su crecimiento por elevar ese endeudamiento. Entonces recuerden que ese tipo de negocios no podemos liquidar la operación porque ellos no reliquidan la operación. Ellos lo que hacen es cualquier abono en exceso que ustedes hagan simplemente aplican a las cuotas. Entonces yo ya les puse el ejemplo de una moto de 2.400, terminaba costando $6.125, casi 3 veces más su valor. Endeudaba al posible cliente, superando su capacidad de endeudamiento y incrementándole el endeudamiento a tal punto que lo limitaba para seguir creciendo. Entonces, si ustedes forman parte de estas empresas, pues ya saben que eso no está bien. Espero que en algún momento sean reguladas. Si no forman parte de esas empresas y están construyendo conocimiento, construyendo criterio en cobranzas, pues perfecto. Recuerden que la valoración del monto del crédito no solamente lo debe saber el que trata de aprobar un crédito, lo debe saber el cobrador. ¿Por qué? Porque el cobrador tiene que definir si realmente se dio el monto que debía darse o no, porque el momento de que ese cliente quede vencido y se tenga que reestructurar, él va a tener que ajustar. Y el ajuste tiene que ser que si se excedieron en el monto del crédito porque no lo valoraron bien en función de los parámetros que dio financiero, crédito, todo eso para poder minimizar el riesgo, eso se corrige en la reestructuración, ¿verdad? Con un abono de capital por el exceso. Así de simple. O sea, son temas muy puntuales, aquí no hay que darle mucha vuelta sobre cuáles son los criterios que se pueden fundamentar. Más adelante veremos ejemplos de criterios para poder en un momento dado, dependiendo de cada caso, poner las políticas que se deben cumplir. Bien, por ahora tomaremos el ejemplo del video anterior donde se dio una cuota de $75. ¿Ok? Como ustedes verán, tenemos el detalle, tenemos la cuota o anualidad, el plazo y la tasa, el 16%. Obviamente es una tasa normal de un establecimiento legal, ¿ok? Que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Vamos a utilizar dos métodos, el método de la fórmula. Aquí está la fórmula de valor presente. Esto es igual a la anualidad, o sea la cuota, en
en el numerador 1 menos, entre paréntesis, 1 más i, que es la tasa, a la menos t, dividido para la tasa. ¿Por qué la menos t? Porque para llegar a la elaboración del monto máximo de crédito nosotros vamos a actualizar los flujos. ¿Ok? Los vamos a traer a valor presente. Nos vamos a traer al momento de ahora para saber cuál es el monto máximo del crédito. ¿Ok? Tenemos también fórmulas en Excel. Tenemos el valor presente, que es esta aquí, que es el BNA. El BNA es una de las fórmulas que les aconsejo más utilizar. ¿Por qué? Porque el BNA te pide la tasa y los valores, el rango de valores. Como ustedes verán, el rango de valores está ya en el flujo de caja. Aquí tenemos que usar flujo de caja. ¿Ya? En la fórmula no tenemos que usar flujo de caja, pero la fórmula solo acepta pagos uniformes. Nada más. O sea, que tengan dividendos iguales. En cambio, con el BNA, este flujo podemos tener diferentes cuotas de diferentes valores. ¿Ok? Esto es para cuotas finitas, ¿verdad? Pero uniformes. El BNA, cuotas no uniformes y uniformes, y solamente necesitamos la tasa y el rango de valores. ¿Ok? Este es el que más aconsejo. Tenemos también lo que es el valor actual, que es muy similar, pero tiene la misma funcionalidad que la fórmula. ¿Por qué? Porque solamente acepta valores uniformes. Así que les recomiendo que utilicen el BNA, que está en el Excel. ¿Ok? Bien. Ahora, para poder manejarnos con el BNA, nosotros hacemos lo siguiente. Hacemos un flujo, ¿verdad? El tiempo desde cero, y incluimos los pagos. En este caso estamos hablando de que los pagos, el flujo, de acuerdo a lo que vimos en el ejemplo anterior, es $75. Correcto. Y vamos a poner aquí un flujo de 12 meses. Un periodo de 12 meses. ¿Ok? Vamos a la fórmula de la BNA. El BNA dice, dame la tasa, ¿verdad? Esta tasa está anual. Recuerden el ejercicio que vimos cuando vimos las competencias técnicas. Esta tasa está anual y los meses y el periodo está en meses. Entonces tengo que la tasa dividirla para 12 y el periodo de 14 acá 14, como ustedes lo pueden ver. ¿Ok? Eso me da un monto de $826 con 62 centavos. Permítame un segundo. ¿Ok? $862 con 62 centavos. Perfecto. El valor presente, de igual manera, la tasa dividido para 12, porque el periodo está en meses, y justamente está en meses. ¿Por qué? Porque aquí se está aplicando una fórmula que automáticamente ustedes ponen el plazo, ¿verdad? Y solamente se llena lo que es el plazo que ustedes necesitan. Este flujo de caja está hasta 60 meses, para que, si es que tienen productos que financian hasta 60 meses, ¿verdad? Pero ustedes pueden manejarlo así para que no se les llene datos, solamente los que requiere de acuerdo al plazo. ¿Ok? ¿Qué más te pide? Te pide el número de periodos. El número de periodos es C7, 12, y te pide el pago. El pago es en negativo, es la anualidad o cuota. Aquí son pagos uniformes. ¿Ok? Bien. Automáticamente, al ejecutar Excel, me dice que el valor máximo de crédito que yo le puedo dar con una cuota de $75 a 12 meses es de $826 con 62 centavos. Esa es la valoración del monto máximo a crédito, 826. Si este cliente tiene un riesgo elevado, pero no lo quiero perder a este cliente, tiene un riesgo elevado que lo puedo manejar, puedo pedirle una cuota de entrada, por ejemplo,
o simplemente le doy solo 6 meses de opciones. ¿Qué me da esto? Me da un valor máximo de endeudamiento a una tasa de descuento del 16%, que es la tasa que manejaría el almacén o el negocio, de $429.72. Es lo máximo que le puedo otorgar. Si mañana quiero comprar una moto, como dijimos, una moto simplemente para movilización personal y no va a tener mayor depreciación, puedo ponerle a 48 meses, que es lo máximo que puedo dar en ese tipo de crédito, con ese tipo de actividad que es doméstica. Yo tengo para financiarle $2.646.41, que sí, saca una moto muy buena, puede ser de 250 caballos, ¿verdad? Una 250 con radiador, etcétera, etcétera. Pues no, con todos los juguetes. Pero esta es la manera de valorar el monto máximo de crédito. Entonces ya hicimos el trabajo de valoración del flujo, ya sabemos cuál es la cuota que me permite a mí tener el parámetro de tolerancia que yo requiero. Entonces uso esa cuota para determinar cuál es el monto máximo a crédito. Entonces, si el cliente no aplica porque el riesgo es demasiado alto y ustedes dicen, no, este señor tiene una probabilidad de riesgo bastante alta de quedar en negativo, ¿verdad? Entonces lo que hago es disminuir los meses. Entonces el señor solamente tiene un monto máximo de aprobación de $429. La diferencia que la pague al contado. ¿Ok? Recuerden, la valoración del monto máximo a crédito es una responsabilidad de cada emisor de crédito, de cada almacén, de cada negocio, de cada comercio, porque ustedes no pueden endeudar en sobremanera a este cliente, porque este cliente es su futuro consumo, pero estamos hablando de consumos seguros. Si ustedes lo sobreendeudan de la manera como hay estos almacenes que están fuera de la ley, que no son regulados y que hacen lo que les da la gana, ¿verdad? Entonces esos son los problemas de la cartera vencida actual. Aquí les estoy dejando también una información interesante, les pongo información de interés, pueden verlo en El Universo, salió esta semana. Dice: si las entidades financieras dan excesivo crédito por desconocimiento de la persona, no se les genera un beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que las entidades financieras también cometen esos errores por simplemente el hecho de cumplir su presupuesto de colocación de créditos. ¿Ok? Así que la intención es justamente tener clara esta visión del monto máximo del crédito. Ahora, es importante, como les mencioné también en esa ocasión sobre el ejemplo de estos locales que no son regulados. Este local que no era regulado trabajaba con un banco local muy conocido que tiene años, donde ellos financiaban el valor a crédito y dividían por las cuotas. Eso es completamente irracional. Eso es llenarse de cartera, ser un activo de alto riesgo que realmente no va a traer buenos resultados ni para la institución financiera ni para el cliente. ¿Ok? Por favor, las cosas hay que hacerlas con coherencia. Entonces, la valoración del monto máximo de crédito debe manejarse de manera técnica, como les estoy mencionando. Es el hilo de lo que vimos de la valoración del flujo. Ya podemos saber cuál es el cliente que me cumple el parámetro de tolerancia y cuál es la cuota que está dentro de ese parámetro de tolerancia que le puedo otorgar, y con esa cuota dentro del parámetro de tolerancia puedo valorar el monto máximo del crédito y sobre eso tengo que negociar. Les vuelvo a recordar, recuerden que un cliente que tenga una valoración de alto riesgo, ustedes tienen que jugar con el periodo, con el plazo. Si obviamente hay argumentos para poder
arriesgarse con ese cliente, pero mitigo pidiéndole cuota de entrada y bajando el plazo, porque en el tiempo ese cliente no podrá mantener ese parámetro de tolerancia. Ese es el riesgo. ¿Ok? Bien, ahí le dejo los datos. Recuerden, aquí está la formulita. Se las dejo ahí para que puedan hacer el mismo flujo, la misma herramienta. Recuerden que todo tiene que estar vinculado. Les agradezco mucho. Las próximas semanas, si Dios quiere, seguiremos con otro video, justamente siguiendo el hilo de esta información. No se olviden visitar mi canal, hacer sus comentarios. Si les interesa algún tema, pues estaría dispuesto a tomarlo en consideración para verlo. Ok, muy amable, gracias, pasen bien, bendiciones.